Bien, continuando con la información en JN Noticias, nos acompaña en nuestros estudios Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto conversar con ustedes siempre. Bien, tengo entendido que van a presentar el tercer informe del desempeño parlamentario, ¿no? Pero antes de empezar a tocar el tema en sí en específico, me gustaría que nos pueda comentar cómo es que nace esta iniciativa por parte de la Asociación Civil Transparencia. Bueno, Transparencia tiene una tarea de fortalecer la calidad de la democracia y de sus instituciones, y en ese contexto hemos hecho siempre un seguimiento, un acompañamiento a la labor del Congreso de la República. El año 2015 empezamos a construir una herramienta a la cual le llamamos Observatorio de Desempeño Parlamentario, que tiene como finalidad mirar cómo evoluciona el trabajo de cada uno de los congresistas. Es decir, este observatorio no mide el Congreso en su conjunto, sino a cada uno de los 130 parlamentarios y parlamentarias, sobre la base de 14 indicadores que están agrupados en tres grandes ejes: función legislativa, función de representación y transparencia e integridad. Y trabajamos con información oficial, es decir, la información que está en la web del Congreso de la República, la información que está en los portales de cada congresista, información que nos proporciona el Jurado Nacional de Elecciones para algunos casos, y cuando la información no está colocada en el portal del Congreso, la solicitamos mediante escritos formales al Congreso de la República. Una vez que consolidamos toda esa información, que tarda aproximadamente 3 meses en juntarse, hacemos los resultados para cada congresista y se lo enviamos de manera reservada, es decir, a cada parlamentario o parlamentaria recibe el informe de sus propios resultados con un plazo de 2 a 3 semanas para que pueda absolver dudas, O responder, adjuntar información que no habíamos tenido, pedir algunas aclaraciones, etcétera. Muchos son los que responden, cada vez son más los parlamentarios que responden, agregan información, piden aclaraciones, etcétera. Y recién después de eso es que damos a conocer los resultados globales de este observatorio. El observatorio se encuentra en la web de Transparencia, es www.transparencia.org.pe, y también a través de nuestra cuenta de Twitter, que es AC Transparencia, vamos difundiendo los resultados del observatorio. De manera que cada persona, estés en Lima, en Tumbes, en Madre de Dios, en Apurímac, en Arequipa o en Trujillo, puede encontrar la información sobre los congresistas que representan a esa región. Una información dosificada. Sí, exactamente. Y que creemos que es conveniente de que pueda de repente usted recomendar ese tema a los ciudadanos, en los cuales ellos pueden ver estadísticamente la representatividad de sus autoridades en las regiones, por ejemplo. Por ejemplo, lo que se puede encontrar allí es si es que, digamos, en el año 2017-2018, que lo que tomamos son los años legislativos, de agosto de 2017 a julio de 2018, digamos, durante la presidencia del congresista Galarreta, ese es el periodo de este tercer informe, encontramos que 31 de los 130 congresistas hicieron pública su declaración jurada de intereses. La gran mayoría no lo ha hecho. Ingresando a este observatorio puede uno saber qué congresista. Digamos, si tú eres de la región Piura, puedes buscar los congresistas de Piura y saber cuáles de ellos cumplieron con presentar la declaración de intereses y cuáles no lo hicieron. También se encuentra allí, por ejemplo, información sobre los congresistas cuyos proyectos de ley fueron consultados con algún grupo de la población, con alguna institución académica, organización especializada, antes de presentarlo como proyecto de ley. Sí. Antes de presentarlo ante una comisión. Antes de presentarlo, efectivamente, ante una comisión. Porque fíjate, nosotros no miramos cuántos proyectos de ley presentó un congresista. Claro. No nos parece que ese sea un indicador razonable para medir el desempeño parlamentario. Un parlamentario puede presentar 30 proyectos de ley
pero tal vez de escasa calidad. Exacto, ¿no? O tres de al final mejor siempre calidad. está el análisis de la viabilidad de los proyectos, ¿no? Exactamente. Y entonces un tema que miramos es, durante el proceso de elaboración de ese proyecto, ¿lo consultó con la población involucrada? ¿Con los grupos sociales, con las instituciones especializadas? ¿O solamente lo hizo en su despacho y lo presentó? Puede encontrarse esa información allí. Hay otro tema que es muy importante. ¿Cuántas comisiones ordinarias integra un congresista? Desde Transparencia pensamos que lo ideal es integrar máximo 2 comisiones en simultáneo para poder hacer un trabajo especializado y dedicado. Sin embargo, todavía hay un número significativo, más de 50 congresistas, que integra más de 4 comisiones, de 4 a 8 comisiones. La pregunta es, ¿se puede hacer un trabajo serio, dedicado y especializarse cuando integras 4, 5, 6 comisiones al mismo tiempo? Puede encontrar la persona que nos escucha y que tiene interés en esto, si es que su congresista, en cuántas comisiones está, para saber si está muy disperso o si está más bien focalizado en algunos temas. Y también hay información respecto a temas de transparencia y ética o integridad parlamentaria, ¿no? Los congresistas que tienen denuncias en la Comisión de Ética. 9 congresistas han tenido denuncias en la Comisión de Ética. ¿Hayan sido viables o no? ¿O Hay sancionados o no? y allí se encuentra cuáles de ellos fueron sancionados, cuáles están todavía en trámite sin que el Pleno las decida sobre ellas, ¿no? Es decir, el estado en que se encuentran está en el Observatorio de Desempeño Parlamentario. Y también sabemos, y damos cuenta de eso en el observatorio, que el Jurado Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus atribuciones, presentó denuncias contra 5 congresistas por haber presentado información falsa en sus hojas de vida, lo que sabemos constituye un delito, ¿no? Y así por el estilo, hay información también sobre el uso de redes sociales. ¿Cuáles son los congresistas que usan Twitter? La gran mayoría, 128 congresistas usan Twitter. Sabemos que el Twitter es la mejor manera de comunicarse. Es una manera de comunicarse. Legislativo, sí, ¿no? Sabemos también que hay algunas regiones del país donde la brecha digital hace que la utilidad del Twitter sea mínima, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría usa Twitter y Facebook. 128 tienen cuentas en Twitter, 126 tienen cuentas en Facebook, ¿no? De eso también damos cuenta en el Observatorio de Desempeño Parlamentario. De manera que nos parece que sí es una herramienta muy útil, porque además permite comparar la evolución de cada congresista con relación al año anterior. La primera versión de este observatorio se presentó cuando concluía el Congreso anterior, ¿no? El año julio del 2016, cuando terminó el Congreso anterior. Y luego presentamos la segunda versión, que correspondió al periodo 2016-2017, que presidió la congresista Luz Salgado, y esta tercera, 2017-2018, que ha presidido el congresista Luis Galarreta. Luego presentaremos la de 2018-2019, que preside ahora el congresista Salaverry. Sí quisiera señalar un dato que es importante, y es que a diferencia del año anterior, para esta oportunidad el Congreso se negó a brindar información sobre los descuentos a cada uno de los congresistas por inasistencias injustificadas al Pleno del Congreso. El año anterior nos dieron esa información. Digamos, usted considera y está diciendo públicamente que ha habido menos acceso a la información que en los análisis pasados. Sí, claramente. En este punto, claramente ha habido un retroceso por parte del Congreso. El año anterior le pedimos esa información y el Congreso nos brindó. Y nos dijo, a este congresista le descontamos tanto por inasistencias injustificadas, a este tanto, etc. Este año no, este año simplemente nos dieron información agregada. Cuánto se descontó cada mes al total de congresistas, pero no nos permite saber cuánto se descontó a cada congresista, cosa que está establecida en el reglamento. Creo que hay ahí algunos aspectos, por lo tanto, de mejora en el Congreso, pero también hay aspectos en los cuales hay un cierto retroceso en materia de transparencia por parte de la mesa directiva que presidió el congresista Galarreta.
Bueno, esperemos que eso se pueda Confiamos solucionar. en que eso sea solucionado, efectivamente. Uno de los indicadores que mencionaba es la función de representación. ¿Qué, digamos, base de información utilizan para poder analizar esto? Mira, ahí lo que utilizamos es fundamentalmente el cumplimiento de la semana de representación. Los informes de la semana de representación son fundamentales. Durante el año legislativo se realizaron 11 semanas de representación. ¿Qué es esto? El reglamento del Congreso dice que en cada mes el parlamentario debe dedicar una semana a desplazarse hacia su distrito electoral para realizar ahí tareas de vinculación con la población. No hay sesiones de pleno ni de comisiones para que puedan estar y cumplir tareas. Lo que medimos es si luego los congresistas presentan un informe de esa semana o no. Más adelante vamos a presentar un informe sobre lo que hicieron en esa semana de representación. Digamos, el congresista de la Libertad o la congresista de la Libertad en la semana de representación ¿se quedó solamente en Trujillo o viajó a las provincias que conforman la Libertad? Entonces vemos que hay un conjunto de información que está, y lo repetimos de manera dosificada para el ciudadano. ¿Por qué cree usted que es importante aglomerar toda esta información y ponerla a disposición del electorado, por ejemplo? Yo creo que es muy útil para conocer cómo es el trabajo del Congreso, para evaluar a cada uno de los congresistas, porque a veces los promedios esconden las diferencias, y esto permite que cada congresista encuentre oportunidades para mejorar su trabajo, pero también porque es una responsabilidad ciudadana ejercer vigilancia sobre sus instituciones, en este caso sobre el Parlamento. Empoderar al ciudadano con la fiscalización. Sí, sin duda. Doctor Gerardo Tábal, no quería despedir la entrevista sin que brevemente nos pueda hacer un análisis político de lo que se está sucediendo ahorita en el Perú. Bueno, estamos en un momento bastante complicado, ¿verdad? Tenemos un proceso de prisión preventiva que involucra a dirigentes de una organización política muy importante que es Fuerza Popular, pero no olvidemos que hay procesos similares para otras organizaciones políticas también. Y mientras tanto eso afecta a la composición y la cohesión de la bancada de Fuerza Popular en el Congreso. En el Congreso de la República, el presidente del Congreso ha pedido licencia a su partido. Y hay un tema que está pendiente y que ojalá se resuelva muy pronto, que son las acusaciones contra el fiscal Pedro Chávarri. Hay 3 acusaciones pendientes presentadas por congresistas, el congresista Gino Costa y la congresista Gloria Montenegro, y que el presidente de la subcomisión se resiste a ponerlas en agenda, mientras que en la población crece la sensación de impunidad y de rechazo al fiscal Chávarri. Sus propios fiscales le han pedido que dé un paso al costado. ¿Por qué es importante? Porque lo que tenemos entre manos son investigaciones sobre financiamiento presuntamente ilegal en varios partidos políticos y sobre coimas de Odebrecht y otras empresas sobre varios gobiernos en los últimos años en el Perú. Y para eso necesitamos... Y que va a terminar también terminando en temas de reforma electoral, y ¿no? que tiene que pasar por la reforma electoral. Y para eso es fundamental contar con un ministerio público que esté encabezado por alguien libre de cualquier sospecha. Doctor Gerardo Tábal, muchas gracias por acompañarnos hoy día en JN Noticias. Gracias a ustedes. Bien, nosotros nos vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a retornar con más información.